Mediante este video les daré las pautas de nuestro proyecto denominado Proyecto Blend o Fusión en español. En resumen, se trata de generar un arte gráfico solo con líneas, las cuales en sumatoria nos permitirán generar planos, efectos y colores para darle un atractivo visual a nuestro trabajo. El proyecto lo vamos a crear, cuyo título va a llevar por nombre Proyecto Blend. El cual será presentado en formato carta, unidad de medida en centímetros, horizontal, RGB, y resolución de 72, que sería proyección en pantalla. Vamos a destinar un primer layer o capa en el cual vamos a alojar la imagen referencial o plantilla con la que se desarrollará el trabajo. La ruta es archivo, colocar, y la buscamos donde la tengamos. Esta imagen plantilla yo se las proporcionaré para que ustedes desarrollen el respectivo proyecto. Le damos clic en colocar, adaptamos si es un poco más grande, centramos, incrustamos la imagen si no lo está, lleva por nombre plantilla, y a esta capa plantilla le vamos a dar la opción plantilla, dándole doble clic en la zona vacía libre de texto. Aquí le vamos a activar la opción plantilla y le podemos dejar la opción por defecto que nos presenta de atenuar a un 50%. Vamos a destinar un segundo layer o capa, el cual lo vamos a destinar para el fondo de nuestro proyecto. El proyecto lo vamos a destacar con un fondo negro. Tomamos la herramienta de rectángulo, solo con relleno negro, y le damos la misma extensión de la mesa de trabajo. Esta capa que hemos denominado fondo, en el cual aloja este rectángulo formato carta horizontal con color de relleno negro, va a ir bloqueado igual que plantilla, y la vamos a mantener oculto por el momento. Por último, un tercer layer en el cual vamos a desarrollar el proyecto. Procedo entonces a aplicarle los principios que deben aplicar para desarrollar el proyecto. Pueden utilizar la imagen plantilla que les proporciono o una que consigan a su gusto, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. La característica de la imagen plantilla que vamos a utilizar, o una que ustedes decidan emplear a su gusto, no debe ser una fotografía, ya que una fotografía presenta gran cantidad de detalles. Lo que necesitamos es que sea una ilustración o una síntesis, un boceto, en el cual ya esté interpretado ciertos detalles y la imagen esté seccionada, esté presentada en planos, en distintos planos. Otra característica fundamental que nos va a resultar esta imagen que yo les proporciono, o una que ustedes decidan hacer a su gusto, es que nos presente una vista frontal o plano detalle del elemento. Una vista frontal en el cual también, como indico acá, tenga una simetría axial, o sea que se le puede aplicar reflejo. Esto quiere decir que a nosotros resolver nuestro proyecto con tan solo la mitad, ya tendríamos resuelto el arte por completo. Tendríamos que reflejar y estaría
concluido de esta forma. Antes de dar inicio con el proyecto debemos entender de qué se trata la fusión o blend. Método de integración de formas y tonos mediante la repetición serial de elementos base. La estructura se mantiene simple. Eso quiere decir que si tengo una forma inicial y una forma final, al seleccionarlas mediante esta opción de fusión o blend, me permite hacer una integración y lograr toda una serie de pasos intermedios. Si las formas implican color, eso quiere decir que me va a dar como resultado una gama intermedia, en este caso entre el amarillo y el rojo, toda una gama de tonos naranja. Si tenemos ambas variables implícitas dentro de los elementos, se hace más evidente la cantidad de piezas o pasos intermedios que involucran la transición o integración de ambas formas. Para realizar el proceso de la fusión se necesitan como mínimo dos formas. En adelante, cuando presiono la vista en contorno, me doy cuenta que en cualquiera de los casos esos pasos intermedios no figuran. La estructura se mantiene simple, solamente tengo las formas claves o principales y la transición se da solamente en el ámbito de la apariencia. De manera estructural no figura. Lo único que figura es un segmento que une las piezas principales y que se denomina la espina o lomo, y no es más que la línea base sobre la que se ejecuta dicha operación. Para poder aplicar este principio o este proceso de fusión, lo que se requiere es que los objetos involucrados sean vectores, no importa qué tan simples o qué tan complejos sean. Presiono la vista en contorno, me doy cuenta de que estos objetos también lo son, los selecciono y la ruta por panel de la opción de fusión que he venido aplicando la conseguimos desde el menú de objeto, fusión, crear. El atajo que he venido aplicando es comando alt V en Mac o control alt V en PC. Es importante que consideremos aprender este atajo de tecla porque en el proyecto lo vamos a estar aplicando de manera constante, de manera repetitiva, y esto pues nos va a optimizar mucho el flujo de trabajo. Al aplicarlo podemos ver la transición entre el primer elemento con respecto al último. Si queremos que la transición sea un poco más suave, debemos especificar mayor cantidad de piezas o de pasos entre ambos. Ingresamos nuevamente al menú de objeto, fusión. Ya la opción de crear está inactiva porque se ha aplicado, y habiéndolo hecho podemos acceder a las opciones de fusión. Importante, antes de modificar cualquier variable en este panel, es importante que tildemos la casilla de previsualizar. Esto nos va a permitir poder visualizar en tiempo real las modificaciones que apliquemos. Este panel, dentro de las opciones, me ofrece tres variables. Nos vamos a enfocar en el proyecto únicamente en los pasos especificados. Aquí podemos notar de que por defecto me ha ofrecido 4 pasos. Si quisiera incrementarlo, resalto la cifra y con la direccional de tecla en el teclado puedo ir aumentando de manera progresiva para ir evidenciando los cambios, y si quisiera disminuir, con la direccional de tecla hacia abajo en el teclado puedo ir eliminando cantidad de pasos o de piezas. Si quisiera escribir una cifra mucho más elevada, basta con que la coloque, y para resetear y hacer visible la cantidad de pasos, la nueva cifra, quito el check en previsualizar, y al volverlo a colocar ya la cifra se ha actualizado a la cantidad actual. De igual forma, también si quisiera colocar una cantidad que esté lejana a la que ya está por defecto, por ejemplo que coloque 15, de igual forma utilizamos este mismo procedimiento para no tener que hacer clic en OK, salir, evidenciar el proceso y tener que volver a entrar. De esta forma podemos resetear la cifra anterior, y al volverle a dar clic en previsualizar podemos notar cómo se ha actualizado la que he colocado, y si estamos conformes damos clic en el botón de OK. Otro aspecto importante que nos permite realizar el panel de fusión
es que cuando ejecuto este procedimiento, corroboro con la vista en contorno de que se ha generado un segmento, una línea base sobre la que se ejecuta. Esa línea base se denomina espina o lomo y puede ser reemplazada. Y fíjense que aquí tengo una circunferencia y se va a prestar como una nueva base. Basta con que seleccione ambos elementos, ingreso por panel nuevamente a fusión y lo obtengo desde la opción reemplazar lomo. De esta manera ha sustituido a la nueva línea base bajo esa característica circular. Basta con cualquier elemento lineal, no importa que sea geométrico o sea libre, se puede sustituir mediante este procedimiento. Por ejemplo, que tome la herramienta de la brocha, hago un trazo libre, selecciono ambos, ingreso a la ruta por panel y de esta forma puedo seguir reemplazando el lomo dadas las características en las cuales yo quiero que se ejecute esa transición de pieza. Ahora, enfocándonos un poco en lo que es el proyecto que vamos a realizar, voy a proceder a explicar los principios que ustedes deben aplicar para desarrollarlo. La imagen va a ser sustentada en base a un fondo negro para que resalte toda la característica que podemos aplicar mediante esta técnica de la fusión en base solamente a líneas. Como indica allí, el blend que vamos a utilizar para resolver el proyecto va a ser un blend de tipo lineal, ¿sí? Un arte gráfico en base a líneas de bajo peso, en el cual se va a sustentar únicamente en torno a su apariencia, fundamentado en base a segmentos claves. Esos segmentos que vamos a realizar podemos darle características visuales bien atractivas que tienen que ver con lo que es el puntaje para proporcionar grosor, el perfil para modificar lo que es la anchura y dar modulación, y gradiente para aportar una paleta de tonos que me proporcione luces y sombras, me proporcione volumen. La opción de fusión más sencilla que podemos obtener es en base a segmentos. Por ejemplo, tomo la herramienta de segmento, genero un segmento A, un segmento B, selecciono el conjunto y mediante la ruta por panel, objeto, fusión, le aplicamos dicha característica. Ese va a ser el paso repetitivo que nosotros le vamos a aplicar. Ahora bien, si yo quiero modificar la cantidad de pasos que hay entre uno y otro, ingresamos aquí en objeto, fusión, opciones de fusión y tengo acceso a este panel, o por barra de herramientas le daría doble clic a este icono que es el que tiene asignado la opción de fusión. Le doy doble clic y también tengo acceso a dicho panel. Activamos la opción de previsualizar, especificar pasos y fíjense cómo me está proporcionando en este caso 144. Suponte que quiera asignarle 20, le coloco 20, quito la opción de previsualizar y la vuelvo a colocar, y aquí ya ha asumido la nueva cifra de 20 pasos. Este es el principio básico que le vamos a aplicar a nuestro proyecto en base a nuestra plantilla. Vamos a hacer ese mandril todo generado en base a superficies constituidas únicamente por líneas. Ahora si notamos, pues no tienen mayor atractivo visual. Para ello vamos a ir estableciendo ciertas modificaciones. Fíjense, por ejemplo, si utilizo un mismo segmento que apliqué anteriormente, pero el segmento B tiene un trazo o puntaje de 5 puntos, es más ancho, y el primero tiene un puntaje de 1. Selecciono el conjunto y aplico entonces la fusión. Fíjense la característica que he obtenido ahora: de fino a grueso. En este caso terminan por unirse. ¿Qué otro atributo podemos modificar o podemos aplicar para generar un atractivo visual al conjunto de líneas que utilizaremos para proporcionar todas las superficies del arte gráfico de nuestro proyecto? Tiene que ver con lo que es asignarle perfil a las líneas. Ese perfil de línea lo obtenemos de la siguiente manera: un segmento inicial y un segmento final.
Ese segmento lo podemos realizar tanto con la herramienta segmento como con la herramienta de la pluma. Si decido hacerlo con la herramienta de la pluma, hago un clic, punto Shift para que salga recto, hago un segundo clic. Si quiero desvincular la herramienta con respecto al segmento, presiono la tecla de escape. Genero un segundo segmento, un clic arriba, punto Shift para que salga recto, un segundo clic. También para desvincular la herramienta, en este caso a este segundo segmento, nuevamente presiono la tecla de escape. Bien sea si hemos creado los segmentos propiamente con la herramienta o con la herramienta de la pluma, teniéndolos seleccionados, volvemos nuevamente a la barra de control, que al lado podemos cambiar la característica de lo que es el perfil. Por defecto, toda línea que creamos en el programa tiene un perfil uniforme, pero ¿qué tal por ejemplo si le asignamos otro? Estos son los que nos proporciona por defecto el programa. Fíjense que selecciono este de acá y me ha dado esta característica. Tiene terminación en punta y aparte de eso es más estrecho en esta zona. Al seleccionar ambos segmentos, importante, cuando voy a aplicar la opción del blend deben seleccionarse en conjunto, y aparte de eso cuando voy a aplicar el perfil también selecciono el conjunto en un solo paso y aplico nuevamente la opción de blend. Lo estoy ejecutando con el atajo comando Alt B, pero ya saben que la ruta por panel es desde objeto, fusión, crear. Precisamente donde el segmento es más estrecho me da esa característica como que tuviese un brillo, y donde el segmento es más ancho me da esta zona como de sombra. Ya prácticamente me está dando aquí una sensación de luz y sombra, una sensación de volumen, con un elemento tan simple como es un segmento, como es una línea. Eso es lo que tenemos con respecto a lo que es la variación o control de anchura. Ahora bien, con respecto a lo que es el color, tenemos un segmento inicial, un segmento final. Estos segmentos pueden tener el color que nosotros queramos. Podemos añadirle, ya sabiendo, ¿verdad?, un puntaje en específico y un perfil también en específico. Y ahí está, ¿sí? Esto sería pues un color plano. Ahora, interesante si aparte de color le asignamos un degradado. Un degradado lo podemos aplicar al segmento. Seleccionamos el conjunto y tenemos aquí la opción de aplicar degradado. Fíjense que al aplicar la opción de blend ya por defecto lo tiene. Si queremos cambiar el ángulo, hacemos uso del panel de degradado y lo obtenemos por acá, por ejemplo 90 grados. Si queremos acceder a otro tipo de gradiente, lo podemos colocar por acá, ¿sí? Podemos asignar todos los tipos de gradientes que queramos. Aquí yo tengo otros segmentos ya con otros tonos implícitos, y fíjense también tan interesante la opción que me ha dado. Si queremos hacer modificación de los tonos, ya tenemos experiencias por prácticas anteriores de cómo se trabaja con el panel de degradado. Sin embargo, podemos hacer un repaso. Si yo quiero añadir otro tono, basta con que me posicione aquí en esta zona y haga clic y ahí está. Si quiero modificarlo, doy doble clic, supone que sea tono verde, ahí está. Si quiero cambiar la dirección o la posición en la cual está, puedo modificar acá. La influencia de un tono sobre otro es mediante esta pieza de aquí arriba. Si quiero eliminar, arrastro hacia abajo o toco y doy clic en el bote de basura. También podemos asignar otra característica que es la curva. Ya no son segmentos rectos, sino segmentos curvos. Ya si el segmento es curvo, sí debemos hacerlo de manera específica con la herramienta de la pluma. Para generar curva con dicha herramienta, tomamos la herramienta de la pluma, verificamos que no tenga relleno, sino que tenga solamente trazo, hacemos un clic y soltamos, hacemos un segundo clic y arrastramos, ¿sí? Y allí sí soltamos. Si queremos desvincular la herramienta con respecto al segmento, presionamos la tecla de escape. Siempre que queramos generar curvas, vamos a arrastrar. Voy a generar un segundo segmento, hago un clic aquí, hago un segundo clic en la parte de abajo y arrastro. Siempre que queramos generar curvas, como les comento, arrastramos, no soltamos. Selecciono el conjunto y aplico
el blend. Si quiero aumentar cantidad de pasos, ingreso por panel o doy doble clic a la herramienta, activo la opción de previsualizar y en pasos especificados voy aumentando de manera gradual con la direccional de tecla en el teclado. Esto va a ser el proceso repetitivo que vamos a estar haciendo de manera constante con nuestro proyecto y le damos clic en OK. ¿Sí? De esta forma, fíjense como también me está dando una característica visual muy interesante. Lo importante también es que mínimo, así nosotros apliquemos pocas variables a nuestro segmento, lo que siempre les voy a recomendar es que le den mínimo a nivel de perfil que tenga terminación en punta. Eso para evitar que el segmento quede con esta punta cuadrada, con terminación cuadrada, se ve muchísimo más agradable y más integrado si termina mínimo en punta. Ya vemos que tenemos varios tipos de perfiles, pero si nos queremos limitar a algo bastante básico, apliquemos, aunque sea este que termina en punta, y se ve mucho más agradable el hecho que tenga esta modulación, este acabado. Selecciono y ahí está, misma característica del segmento, forma de arco logrado con la herramienta de la pluma y con su respectiva terminación en punta. También, a pesar de que ya se haya ejecutado la fusión, sí podemos aplicarle gradientes al segmento. ¿Sí? Una vez realizada la fusión, si de repente se nos pasó a aplicarle un gradiente, en el caso de degradado o gradiente, sí podemos hacerlo después de realizar la operación. ¿Qué otros detalles podemos realizar? Establecer zonas claras y oscuras se logran simplemente aumentando o disminuyendo la cantidad de pasos. Ya está aquí el blend realizado, entonces yo puedo, por ejemplo, hacer la zona más densa, asignarle mayor cantidad de piezas y voy a lograr que la superficie sea más oscura, haciendo las veces como que está en sombra. Y si quiero simular zonas un poco más claras, pues por supuesto va a haber mayor cantidad, va a haber menos piezas, menos pasos especificados y mayor espacio entre cada segmento. Tenemos este ejemplo de esta cafetera que ha sido realizada también en base a línea y podemos observar el hecho de alternar superficies claras con respecto a superficies oscuras, superficies que tienen mayor cantidad de luz y otras que están en sombra, precisamente modificando la cantidad de piezas y también por supuesto trabajando con lo que son los grosores. Entonces fíjense cómo nosotros podemos lograr efectos muy interesantes haciendo uso de todo este tipo de variables. Nos va a optimizar bastante el flujo de trabajo, el hecho de generar los segmentos y las piezas, etcétera, y rápidamente aplicarle la opción del blend por atajo, control alt V. Ahora fíjense que las opciones del blend podemos conseguirlas por panel o dando doble clic aquí en la herramienta. Propiamente las opciones del blend de ese panel no tiene un atajo, pero podemos asignárselo. Si quisiéramos asignarle un atajo, lo haríamos de la siguiente manera. O sea, accedemos al menú edición, métodos abreviados de teclado, y en dicho panel cambiamos la opción de herramientas a comandos de menú. En comandos de menú nos vamos específicamente a objeto, que es en donde está la opción de blend o fusión. Aquí tenemos fusión, específicamente opciones de fusión. Aquí ya figura con el atajo función 6. La tecla yo se la asigné previamente, pero ustedes, si lo tienen de forma nativa, pues esta opciones de fusión no tiene atajo. Entonces selecciono. Me parece práctico que le asignemos la tecla función 6 y validamos en la tecla de OK. Posiblemente función 6 esté ocupada con otra funcionalidad del programa. Le decimos que sí, que se ha sustituido y le damos clic en OK. Quiere decir que si nosotros tenemos una función y queremos acceder rápidamente al panel, fíjense como ahora disponemos del atajo, presiono la tecla función 6 y automáticamente ya puedo disponer de este panel para hacer los cambios y modificaciones que yo considere oportuno.
Otra característica que nos va a resultar bastante útil es lo que es el bloqueo selectivo o por sublayer. Estamos trabajando con una línea en específico. Fíjate, cuando tenemos varias zonas cubiertas con línea, nos va a ser complicado no seleccionarla por error. Fíjense que si nosotros presionamos la tecla de comando 2 o control 2 en PC, o por menú objeto, bloquear, selección, comando 2, de esta forma evitamos el hecho de seleccionar piezas que estén circundando, ¿verdad? Piezas que estén rodeando donde vayamos a trabajar, las seleccionemos por error y podemos trabajar cómodamente sin que esa pieza sea afectada. Si quisiéramos desbloquear la pieza, la ruta por panel, desbloquear todo, o el atajo es comando alt 2, o a nivel de sublayers, fíjense, despliego y básicamente el candado está allí delante del layer en el cual hemos bloqueado. Podemos desbloquear también de esa manera y de igual forma también bloquear. Entonces podemos bloquear con comando 2 por panel, objeto, bloquear, selección, comando 2, o simplemente pues darle clic al sublayer en esta parte o en esta sección. Este bloqueo es un bloqueo selectivo, muy distinto que yo coloque el candado acá. Si yo coloco el candado acá, estoy haciendo un bloqueo general del layer, pero si yo coloco un candado en una pieza en específico, es un bloqueo selectivo. Sabemos que si trabajamos con una plantilla como les he mostrado, en la cual basta con que resolvamos una mitad y por reflejo, aplicando simetría, tenemos resuelta la otra mitad, pues simplemente repasar un poco cómo podemos aplicar la opción de reflejo. Entonces suponte que esta es la pieza en la cual nosotros queremos reflejar, la seleccionamos y por barra de herramientas vamos a tener por defecto visible en la herramienta de rotar, pero si mantenemos pulsado podemos notar cómo comparte panel con la herramienta de reflejo. Aparte de eso, el atajo es la tecla O. Damos doble clic. Por defecto la opción que vamos a necesitar es la que tiene el panel, que es vertical 90. Basta con que validemos en copiar. Si queremos ver cómo va a ser el resultado, le vamos a dar en previsualizar y esta es la característica que va a obtener. Si le damos clic en OK, se va a limitar a aplicar reflejo a la pieza existente, pero si le damos clic en copiar, va a respetar la pieza existente. El reflejo se lo va a dar al duplicado. Tenemos otra opción también de aplicar reflejo, estableciendo un punto o un centro. Tomamos la herramienta de reflejo, tiene el punto o el centro de gravedad, ¿verdad? El anchor point, que sería como el centro de la pieza del objeto. Pero si queremos aplicar un reflejo en base a un eje, más o menos el eje imaginario estaría por acá, en este punto. Presionamos la tecla de Alt y hacemos clic. Mediante esta forma, simplemente vertical 90 le damos en copiar. Hemos obtenido específicamente, estableciendo ese eje o centro, la copia reflejada en la posición que necesitábamos. Este sería el paso final que aplicaríamos una vez que tengamos resuelto el proyecto para que el conjunto esté completo. Ya hemos visto todas las características visuales, ¿verdad? Todas las características que podemos aplicarle a una simple línea, desde aumentarle grosor, hacer modificación de anchura, de que tenga un color plano a que tenga un degradado, o que su forma sea modificada y también nos dé unas características visuales, unas características cinéticas, que nos permita entonces también establecer zonas claras y oscuras con la cantidad de piezas y valores especificados, optimizando ciertas funcionalidades con respecto a los atajos, bloqueo selectivo de piezas circundantes y por supuesto los métodos para aplicar reflejo, que eso vendría al final, cuando ya la mitad del proyecto está resuelto. Trabajando propiamente con la herramienta hay ciertos errores que pudieran presentársenos en el camino, y esos errores son los siguientes. Tenemos tres principales errores. Cuando nosotros generamos un segmento, les doy el siguiente tips. Fíjate que aquí yo tengo la herramienta de segmento y voy a crear el segmento, pero el segmento pues no aplica que tenga relleno, sino que tenga pues color de trazo.
Entonces podemos darle clic aquí en la flechita bidireccional para que el color de relleno pase a ser color de trazo, o mediante el atajo Shift X. Si presiono la tecla de Shift, presiono la tecla X, fíjense como automáticamente he hecho que el color de relleno pase a ser color de trazo, y simplemente ahora sí puedo construir mi segmento de manera correcta. Tengo el segmento A. Fíjense que el segmento A lo he creado de esta característica, lo he creado de arriba hacia abajo, pero fíjense que de pronto puede ser que me se me olvide y genere el segmento B y no considero importante el sentido o la dirección en la cual lo he creado. En este caso el segundo lo he creado de abajo hacia arriba, y es entonces cuando lo selecciono y aplico la opción del blend, lo que básicamente está sucediendo es que el segmento se está cruzando. Entonces el punto superior se está yendo al punto inferior del segundo segmento, y viceversa, el punto inferior del segmento inicial se está yendo al punto superior del segmento final, porque básicamente el segmento final, al construirlo de esa forma, se ha creado de manera invertida. Entonces fíjate que si yo tomo por ejemplo la herramienta de selección directa y toco este punto y lo paso hacia abajo y el otro lo paso hacia arriba, fíjate cómo se corrige la trayectoria y el sentido de el blend. Esa opción se ha presentado acá, ese error. Fíjate, si yo me acerco, se ha creado esta sección del trabajo que ha invertido la dirección en la cual se ha construido el segmento. Entonces debemos evitar. Por lo general el color de relleno es blanco. Entonces ponte tú que genero entonces el segmento y se me ha olvidado quitarle lo que es el color de relleno. Entonces, el color es blanco, abro el primer segmento, lo voy a hacer curvo, ¿verdad? Entonces arrastro. También podemos liberar la herramienta del segmento construido presionando la tecla de comando y haciendo clic. Pero también cumple las mismas funciones que si presionase la tecla de escape. Genero entonces el otro segmento. También he tenido cuidado de generarlo en el mismo sentido, en este caso de arriba hacia abajo, con comando clic o escape. También suelto entonces la herramienta del segmento, selecciono, aplico la opción de fusión, inicia por atajo o doble clic en barra de herramientas, accedo al panel de opciones, y fíjate que cuando aumento cantidad de pasos puedo notar cómo se está generando una zona blanca, y de hecho pues se ve bastante extraño. Entonces cuando analizamos y sacamos en contexto, por lo general nos damos cuenta que el error ha sido que se nos ha olvidado quitar el color de relleno. Recordemos que todo el arte lo vamos a generar solamente en base a segmentos con variables y con características visuales, pero únicamente en base a líneas. Por ello el recurso del relleno no va a estar presente, a menos que se quiera dar cierta característica con conocimiento de causa, pero por lo general es error. Y cuando sacamos la pieza del contexto de la mesa de trabajo, que es blanca y no se hace tan evidente, ¿verdad? Pero si yo lo saco, pues me doy cuenta de que pues no lleva ese relleno, y es lo que me está produciendo de que se solape ese relleno a medida que aumenta la cantidad de piezas y tienda a borrar con blanco o a superponer la parte superior de la pieza que he creado. Entonces debemos evitar invertir el sentido o el orden en el cual se construyen los segmentos, y debemos evitar el hecho de que por error se nos vaya relleno en la construcción de nuestros respectivos trazos. Otro error también que se presenta cuando estamos trabajando con respecto al blend y que debemos evitarlo es el siguiente: cuando yo construyo un segmento, ¿verdad? Un segmento inicial y un segmento final. Ahora bien, suponte que yo quisiera generar un tercer segmento en la parte del medio. De pronto puede ser que duplique, ¿verdad? Y coloque allí, o también que lo construya, ¿no? Y quiera cambiar como la trayectoria. El hecho de que vaya en este sentido, suba y luego baje. Al yo seleccionar y aplicar la opción de blend o fusión, el procedimiento tiene presente el orden en el cual se han construido los segmentos. Fíjate que se ha ido del segmento A al segmento B y luego al segmento C. Quiere decir que ha tomado en consideración de que el último segmento ha sido construido sin importar que yo lo haya colocado en la mitad. Quiere decir que si yo quiero respetar el orden, el segundo segmento debiera ser el que esté en la mitad, y el tercero, que pretendí colocarlo en la mitad, debiera ser el último, ¿sí?
precisamente para obtener esta característica y que la trayectoria, la secuencia de la línea no se vea afectada, ni sea errática, ni se superponga, ni quede como se ve ahora. Bastante bien el hecho de que haya respetado esos segmentos. Entonces siempre que queramos incorporar, por supuesto, más de 2 segmentos, debemos tener muy presente el orden en el cual se han creado. Si, por ejemplo, necesito generar 5 segmentos, tiene que ser el orden: segmento 1, le sigue el 2, le sigue el 3, 4 y por último el 5. ¿De qué se trata todo esto? Como les comento, es un proceso en principio que pudiera parecer complejo, pero es bastante simple. Dada la imagen que les proporciono, se van a limitar solamente a cubrir las zonas, pero el aporte que ustedes van a realizar, por supuesto, tiene que ver que sin importar que yo les proporcione esta plantilla a todos, o mejor aún que alguno decida optar por una plantilla a su gusto que cumpla con estas características de simetría, ¿verdad?, de reflexión, de vista frontal, y que sea un plano detalle para que no sea algo tan complejo. El aporte que ustedes van a hacer, van a proporcionar una paleta cromática en específico, ¿verdad? Puede ser que algunos se vayan por los análogos, otros se vayan por de repente por unos tonos cálidos, unos tonos fríos, o algún tipo de armonía o triada. Entonces investiguen a nivel cromático de qué colores ustedes desean aplicarle, y por supuesto esa paleta o esa gama de tonos pues deben implementarla en el trabajo gráfico. Es importante que cada uno opte por una paleta distinta, ¿no? Entonces el procedimiento repetitivo, como les comento, es trabajar únicamente la mitad del proyecto, porque si vemos la otra mitad es exactamente la misma. Ya esto nos agiliza el trabajo. Y por supuesto la decisión de cómo ustedes van a asumir los planos, qué tipo de líneas le van a colocar, qué tipo de variables van a modificar con respecto a esas líneas, qué colores van a llevar esas líneas y qué disposición van a tener esas líneas. De repente alguien decide que quiere colocar en esta zona líneas verticales en vez de líneas horizontales, o líneas rectas en vez de líneas onduladas. Entonces allí va a recaer mucho un poco la creatividad y lo que ustedes quieran implementar. Tenemos nuestro archivo, tenemos la capa plantilla, tenemos la capa fondo y tenemos la capa blend o fusión, donde vamos a trabajar nuestro arte lineal. Posicionados en la capa blend o fusión, verificamos que no tengamos color de relleno, sino solamente color de trazo, y nos destinamos a hacer el trabajo de hacer el relleno en base a líneas. Como sabemos, la opción de blend o fusión nos va a complementar esa transición de líneas con las cuales solamente tenemos que colocar las fundamentales o las principales. Se toma la herramienta de la pluma, sobre todo si lo que tengo que hacer es generar líneas que sean curvas. Hago un clic acá y suelto, hago otro clic acá y arrastro y genero allí entonces mi primer segmento, comando clic y suelto, ¿verdad? Hago un clic acá, otro clic acá y arrastro y genero entonces mi segundo segmento, comando clic y libero. Genero entonces, selecciono el conjunto, aplico terminación en punta, selecciono nuevamente, hago la opción de fusión, bien sea por el atajo o por panel, fusión, crear, ¿sí? Y especifico pasos, bien sea dando doble clic aquí, bien sea optando por panel por acá, o bien sea presionando la tecla función 6, que previamente asignamos como atajo. Activamos la opción de previsualizar, opción pasos especificados, y aumento cantidad de pasos y valido en OK. Suponte que voy a generar el que sigue. Sabemos que con comando 2 o desde objeto bloquear, selección, bloqueo de manera selectiva la pieza y puedo entonces construir otra que parta de allí o bastante cerca, sin el riesgo de que la vaya a seleccionar por error o le voy a asignar un nodo por error. Ponte tú que voy a generar otra de otro color.
hago clic acá, suelto, hago otro clic por acá, comando clic, escape, clic acá, un segundo clic acá, comando clic y escape, o escape, perdón. Selecciono sin ningún problema. Fíjate que no selecciono la de arriba porque previamente la bloqueé. Como les comento, mínimo, si no tienen claro qué perfil le van a colocar, aunque ustedes después van a experimentar, ¿verdad? Si de repente quieren colocarle algunos brillos, etcétera, este va bastante bien. Mínimo, terminación en punta. Aplico blend, cantidad de pasos, y bueno, pueden ser los mismos pasos que le di el anterior, o puede ser más abierto o más cerrado, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Y así poco a poco vamos llenando las zonas. Supongo que yo me había planteado que lo voy a hacer multicolor, o voy a hacer en estos tonos primarios, pues lo voy a seguir manteniendo, ¿verdad? Tomo la herramienta de mover, bloqueo con comando 2, tomo nuevamente la herramienta de la pluma, tomo la herramienta del gotero para clonar rojo, y de pronto he planificado dentro de mi propuesta de color que voy a alternar, por ejemplo. Entonces este va a ser rojo. Nuevamente, segmento inicial, ya saben que esta zona no hace falta, sino segmento final, y selecciono el conjunto, aplico nuevamente perfil de línea, aplico blend, cantidad de pasos, y así sucesivamente nosotros vamos a ir resolviendo nuestro respectivo blend. Ya saben que si quisiéramos aplicar gradiente también podemos hacerlo. El fondo negro podemos ir evaluando cómo queda nuestra pieza. Si quisiéramos aplicarle gradiente, seleccionamos la pieza. Aquí tenemos entonces el panel de degradado. El tono rojo lo arrastro y ahí está. Fíjate qué interesante quedó. Aquí tenemos color plano, terminación en punta, está ondulado, pero fíjate aquí con gradiente. Tengo para acá tecla de Alt y arrastro el tono rojo. Fíjate cómo el brillo lo estoy colocando allí. Voy a colocar negro, por ejemplo, hacia acá. Entonces fíjate qué interesante, de repente coloco tonos negros a los extremos para que tiendan a fundirse con el fondo. Viene entonces rojo y manejo un brillo en el centro. Como les comento, tienen total libertad de aplicar los gradientes que ustedes quieran. De pronto ustedes pueden determinar que la luz no sea blanca, sino que la luz va a ser otro tono, por ejemplo amarillo, ¿no? Y fíjate que este blanco parte de un degradado monocromático. Si yo quisiera acceder a los colores, me vengo panel de opciones, escalas de grises, lo paso a RGB, y aquí sí puedo yo seleccionar mi tono amarillo. Selecciono esta, fíjate que está bloqueada, interesante, ¿no? Está bloqueada. Recordemos cuál era el atajo o la ruta para desbloquear. La ruta es objeto, desbloquear todo, o comando Alt 2, o por sublayers me vengo por acá y fíjate cómo, ¿verdad? Al sublayer tiene antepuesto este candado, entonces lo puedo quitar por aquí. Fíjate como ahora sí tengo acceso a las piezas. Entonces selecciono esta y con gotero puedo clonar el color. Selecciono, arrastro el azul. Ponte tú que quiero mantener el amarillo pero no el rojo, sino que sea en base a azules. Y vengo para acá y ahí está. ¿Sí ven? Entonces bueno, así sucesivamente ustedes van trabajando las piezas y como les comento, la imagen es bastante referencial, les ayuda bastante porque ya están como las secciones, solamente ustedes se van a limitar a ver qué tipo de tonos, cómo van a disponer las líneas. Esta plantilla es una especie de mandril, animal étnico. Es de un repositorio diseñado por FreePic, o sea que es una imagen o ilustración gratuita pero con atribución, o sea que hay que mencionar de dónde ha sido tomada, ¿no?
Lo que les comento es que, por ejemplo, ustedes sí tendrían la autoría a nivel de la técnica aplicada, que es el blend. Es muy interesante todo lo que se puede lograr con esta técnica, y lo estamos haciendo en base a un principio sumamente minimalista, que es en torno a líneas. Fíjense este arte lineal tan interesante también, en base a degradados. Los degradados dan cierta característica volumétrica, las líneas, cinética. Una simple línea, todo lo que hace, con todo lo que se puede obtener. Si alguien decide no irse por una imagen simétrica ni un plano detalle, bueno, entender de que asume la responsabilidad de resolverlo, ¿verdad? Si le da más trabajo, si no es un plano de detalle, si no son más cosas. Obviamente si no tiene la simetría, pues tiene que crear toda la ilustración, todas las piezas, pero por supuesto lo pueden hacer completamente si se sienten seguros, si consideran que en una semana no pueden resolver, porque es en una semana que hay que hacerlo. Pues tienen total libertad de seleccionar la imagen que ustedes gusten, pero siempre la simetría, pues por supuesto, pues nos va a dar esa ventaja, ¿no? También radica mucho el hecho de cómo ustedes interpretan los planos en base a líneas. Como esta imagen incluso es aún más difícil, a diferencia de las que les proporciono, porque esta imagen no está segmentada, no está subdividida en secciones, en piezas que más o menos insinúen cómo deben ser colocadas las líneas, sino que esto prácticamente es una fotografía, ¿no? Entonces fíjense lo interesante también de este otro proyecto realizado por un alumno de cursos anteriores, de cómo él interpretó algo plano en base a secciones y en base a líneas. Fíjate cómo interpretó la parte de la nariz, cómo decidió colocar estas líneas aquí, cómo decidió colocar estas otras, ¿no? Entonces por ello les comento de que tiene que ver mucho, como tengo aquí, mucho con la interpretación de cómo van a ser dispuestas las zonas, las luces, las sombras, cómo se van a interpretar los degradados para generar profundidades, matices y relieves. Todo eso pues ha sido revisado, todo eso se obtiene mediante estos recursos, todas esas variables ustedes le van a aportar a la línea, precisamente para darle todo este atractivo a este proyecto, que yo sé que les va a gustar bastante.